Continúe en el uso de la palabra, diputada Garré. Señor presidente, nos encontramos finalmente, digo finalmente porque fue un proceso largo y difícil, pero aprobando la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Tenemos en este momento en el continente 106 millones de personas con más de 60 años y las estimaciones dicen que para el 2050 serán 310 millones de personas en América Latina y el Caribe. Es decir, que estamos ante un proceso influido por el ritmo de crecimiento de la población mundial, el aumento de la expectativa de vida, pero es un proceso que nos lleva a la necesidad de contemplar cómo todas estas millones de personas pueden tener un papel activo en la sociedad, pleno, pueden ser ciudadanos de primera y no de segunda como son hasta ahora y sobre todo en algunos países porque no se les reconocen los derechos y se los discrimina permanentemente. Estamos ante un desafío, cómo permitir un proceso que los transforme en ciudadanos plenos y además que genere las estructuras necesarias para poder absorber a estos ciudadanos en nuevos roles y en nuevas misiones. Es un desafío, sí, bravo, pero esta Convención Interamericana que llevó 4 años aprobarla en la OEA es un primer paso muy importante. La Argentina tiene un reconocido liderazgo en materia de derechos humanos en el mundo y, por supuesto, también muy especialmente en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Por eso, la iniciativa que generó en el año 2011, llevando el primer proyecto de convención sobre adultos mayores, fue muy bien acogida. Era una iniciativa de la Presidencia de la Nación, en ese momento la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, que la canalizó a través del Ministerio de Desarrollo Social e instruyó a la Cancillería para que la promoviera y la liderara en el seno de la OEA. Realmente no fue una tarea fácil. La funcionaria que acá en la Argentina trabajaba por este tema intensamente, Mónica Roqué, que creo que está presente en el recinto y quiero mencionar especialmente por la fuerza, el coraje y el empuje que puso en esto, también la puso allá en la OEA, donde fue a tratar de convencer a algunos países que tenían una actitud reacia frente a este tema. Básicamente Estados Unidos y Canadá, que sostenían que los derechos de los adultos mayores ya se encontraban enmarcados en una multiplicidad de instrumentos internacionales, por lo que no era necesario el desarrollo de un instrumento específico. Esta negativa se insertaba además en la posición tradicional de estos países respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Los temas más controvertidos fueron la edad, la definición de adultos mayores, por diferencia con los marcos normativos nacionales que establecían distintas edades y finalmente se acordó en 60 para garantizar así un estándar mínimo en la región. Los derechos económicos, sociales y culturales que mencionaba recién, por la naturaleza de la vigencia progresiva de estos, los sistemas previsionales, esto fue un tema de enorme discrepancia porque en varios países querían recortar al máximo la responsabilidad del Estado en este tema. Y, por último, el mecanismo de seguimiento de la Convención, que también fue muy trabajoso aprobar. Hoy tenemos que, cuando se aprobó finalmente esta Convención, en junio del 2015, en la Asamblea General de la OEA, empezaron a recolectarse las firmas y hoy tenemos que 5 países firmaron, 5 países no firmaron, se opusieron y bueno, falta la definición de los restantes. Al haber ratificado
recientemente Costa Rica el convenio, Uruguay fue el primero en ratificar y ahora Costa Rica, con 2 ratificaciones, el convenio entró en vigencia. Pero la nuestra sería la 3ª ratificación. Pero además, este instrumento vinculante que crea un comité de seguimiento necesita 10 ratificaciones para que el comité de seguimiento pueda ejercer plenamente sus funciones y realmente hacer un seguimiento de los cumplimientos de todos los artículos de la Convención. En este tiempo de vigencia, el Comité de Seguimiento, que funciona, aunque no con facultades plenas, ha logrado desarrollar 3 eventos internacionales importantes, uno en Chile y dos en Chile, y uno en Buenos Aires. Y en Buenos Aires incluso se concretó una alianza estratégica con el PAMI porque se entendió que había un desarrollo muy importante de derechos para los jubilados argentinos y se quería tomar esa experiencia. Y otra alianza estratégica con la CEPAL, que también está volcada intensamente a defender estos logros, estos objetivos que persigue la Convención. Por eso realmente hoy es un día importante, porque hay un sector de la sociedad que no tenía una convención interamericana que lo protegiera. Nosotros los peronistas somos pioneros en este tema, porque ya en el siglo pasado, siglo XX, a nivel constitucional, reconocíamos los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, por supuesto, los derechos de los trabajadores desde ya. Es como siempre los sectores más vulnerables de la sociedad. Así que al presentar esto en la OEA, en realidad no hemos hecho más que seguir una trayectoria de mucha convicción con relación a la adquisición de derechos. Así que creo que debemos hoy celebrar que a nivel internacional hemos dado un paso más y que hemos hecho justicia con relación a los derechos merecidos de los adultos mayores. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.